barricada y han encendido fuego de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Que quieren crear el caos y la anarquía. Creo que sobran las palabras y que las imágenes son elocuentes. Hacemos una práctica de la democracia sindical de base y a eso debe responder toda dirección obrera. Muchas gracias a todos por venir. Estamos muy contentos de estar continuando el ciclo de charlas de mayo, Memorias para el Presente, la fuerza de la unidad entre obreros y estudiantes, y estar haciendo esta charla a 2 días del aniversario del Cordobazo, el levantamiento obrero, popular, estudiantil, que marcó de forma muy profunda la historia nacional, y estar haciendo esta charla en un momento donde la juventud a nivel internacional vuelve a vibrar por lo que pasa en todo el mundo, como el movimiento por Palestina que se da en Estados Unidos, en Europa, contra el imperialismo, y en un momento donde en Argentina empezamos a ver puebladas como la de Misiones, donde las docentes se levantan, donde los trabajadores de la salud se levantan, luchando por sus demandas. Y justamente hacemos estas charlas para recuperar las mejores tradiciones de esa generación de los 70 que luchó no solo heroicamente, que combatió en las calles, que enfrentó la represión, que se organizó, que coordinó entre distintos sectores, sino que peleaba porque tenía un horizonte completamente distinto al que hoy, un horizonte revolucionario de transformar profundamente la sociedad capitalista, y que estaba convencida de que se podía pelear por una sociedad donde se termine la explotación y la opresión. Y es sobre eso sobre lo que queremos charlar hoy. Por eso estamos con Eduardo Castilla, que es escritor del libro La Córdoba Revolucionaria, de Ediciones IPS, que además lo estamos sorteando en un sorteo que hace la Juventud del PTS, así que pueden participar, que es autor del libro La Córdoba Revolucionaria, editor general de La Izquierda Diario y dirigente del PTS, para charlar sobre lo que fue este levantamiento, la generación de los 70, y justamente sacar lecciones para el presente, tomar las lecciones de las generaciones que vinieron antes de nosotros para pensar cómo prepararnos para, frente a las luchas que tenemos en la actualidad, poder vencer. Así que nada, los dejo con Edu y un aplauso. Quería empezar por una reflexión, por decirlo de alguna forma, por lo menos cómo nosotros pensamos, cómo yo pensé el libro y cómo en última instancia hay un trabajo colectivo de elaboración detrás del libro. Es decir, digo, yo empecé a escribir este libro hace más o menos 5 o 6 años, se empezó a trabajar. Yo primero había leído una biografía de Tosco que salió hace unos 15 años más o menos, que es muy interesante, digamos, que hace un recorrido por toda la obra de Tosco, y en la medida en que fui estudiando Tosco me fui dando cuenta que había que pensar nuevamente los 70, el Cordobazo y demás. Nosotros en el 2006 publicamos un libro, que lo tienen hacia atrás seguramente, que se llama Insurgencia Obrera en la Argentina, que lo publicaron, los autores son Facundo Aguirre y nuestra compañera Ruth Werner, digamos, donde nosotros intentamos pensar los 70. ¿Yo por qué quiero empezar por acá? Porque a mí me parece que hay un problema más general de que en esta instancia la izquierda tiene la izquierda, si ustedes ven la realidad política nacional, la izquierda hace muchas cosas. Tiene diputados nacionales que en el Congreso hacen una denuncia muy dura sobre las distintas políticas de ajuste. Tiene dirigentes sindicales que intervienen en las luchas, en los procesos y demás, y a partir de ahí intentan hacer avanzar la coordinación, desarrollar la organización democrática desde abajo entre trabajadores, el movimiento estudiantil. Tiene una militancia juvenil, obrera, en sectores populares, en distintos sectores, que lo que hace es intentar precisamente esto, organizar una fuerza política y sindical desde abajo, social desde abajo, que se plantee la tarea de una transformación profunda de la estructura económica del país, que es una estructura económica que en las últimas décadas no cesó o no paró de profundizar su declinación y su decadencia. Si nosotros vemos la Argentina en las últimas décadas, es cada vez más terrible, y eso se expresa esencialmente en la vida de los sectores más humildes y más explotados y oprimidos. Digo, si ustedes recorren las barriadas obreras, populares, los sectores más golpeados de la sociedad, van a ver que el nivel de vida es cada vez más terrible. Entonces, nosotros como militancia política tenemos una militancia que es socialista y que es revolucionaria y que tiene todos estos aspectos que yo decía recién. Ahora, parte de esa lucha, por decirlo de alguna forma, es lo que Marx y Engels y Lenin, es decir, los grandes pensadores del marxismo, definieron como la lucha teórica o la lucha ideológica. Es decir, una batalla por ideas, una batalla por cambiar sentidos comunes de distintos sectores de la sociedad
que es un combate permanente, no solo contra las discusiones que hay en la actualidad, es decir, para darles un ejemplo, no es un combate solamente contra las imbecilidades que dicen los libertarios o contra las estupideces que dice Milei, ¿no es cierto?, que uno lo escucha y es una peor que la otra, ¿no es cierto?, y aparte de eso, completamente infumable. Entonces, no es solamente un problema debatir eso, es un problema debatir también tradiciones nacionales, lecciones, conclusiones de la historia nacional para, desde un punto de vista, pensar qué posibilidades tienen los explotados y las explotadas de plantearse una perspectiva distinta del país. Una perspectiva distinta del país, no solo del país, sino del mundo. Es decir, esto que decía recién Segundo, ¿qué quiere decir sacar lecciones de los 70? Quiere decir, en primer lugar, pensarlos lo más profundamente que se pueda. Yo en el libro hay una serie de cuestiones en las cuales yo planteo qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Tosco hubiera aceptado ser candidato a presidente como le proponía la izquierda? Por ejemplo, el cordobazo podría haber sido más fuerte todavía de lo que fue y haber durado y haberse convertido en una rebelión nacional. Por ejemplo, el clasismo, que fue una corriente muy importante que está explicada en el libro, ¿podría haberse desarrollado y haberse sostenido y haber sido una corriente nacional? Es decir, en el libro yo planteo alguna serie de respuestas a esas preguntas, por decirlo de alguna forma, que obviamente son tentativas. Digo, la investigación histórica puede demostrar que hay cosas de lo que yo digo que están mal. Pero digo, más allá de lo que dice el libro, el problema es pensar los 70 no solo desde una perspectiva de recordar a los compañeros y compañeras que batallaron, sino desde el punto de vista de lo que podría haber ocurrido si se hubieran llevado adelante determinadas estrategias y determinadas políticas para intervenir en la realidad. Entonces, una parte de eso es sacar lecciones para ese objetivo, para pensar ese periodo histórico que es completamente aplicable a otros periodos históricos. Si ustedes leen, por ejemplo, un libro tan espectacular como Historia de la Revolución Rusa, que si no lo leyeron, léanlo, porque es fantástico. Digo, Trotsky se plantea en un capítulo, si por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si Lenin no hubiera llegado a Petrogrado en el medio de la Revolución Rusa? ¿Hubiera habido Revolución Rusa o no hubiera habido Revolución Rusa? ¿Cuál era la importancia que tenía Lenin como dirigente revolucionario y su relación y la relación que tenía con el movimiento obrero? Entonces, hacerse preguntas sobre la historia es una forma de pensar la historia y sus posibles caminos alternativos. Es decir, ¿dónde podrían haber ganado los explotados y los oprimidos? Entonces, eso es una parte de sacar lecciones. La otra parte de sacar lecciones es pensar qué faltó. ¿Qué faltó para ganar? ¿O qué hubo, por ejemplo, ya que tomamos la Revolución Rusa? ¿Qué hubo en la Revolución Rusa que no hubo en los 70 argentinos? ¿Qué no hubo en el 2001, por ejemplo? ¿Qué faltó? Entonces, es tratar de pensar estratégicamente las tareas que, desde un punto de vista, las tareas, las consignas, los objetivos que desde un punto de vista se desprenden de las experiencias de la lucha de clases. Entonces, esa labor, que es una labor de conclusiones estratégicas, es una labor colectiva. Digo, el PTS, yo les decía recién, hace todo eso. Tiene diputados, tiene militancia juvenil, tiene militancia obrera, pero después de eso intenta recuperar la tradición marxista, intenta pensar el mundo desde una perspectiva marxista que pueda permitirnos interpretar la realidad y al mismo tiempo pensar la dinámica de los acontecimientos en la actualidad. Y eso requiere una elaboración teórica. Digo, o sea, yo cuando publiqué el libro es una continuidad de lo que dice Insurgencia Obrera, es una continuidad también del libro de Alicia Rojo sobre 100 años de historia del movimiento obrero y en parte también de lo que escribió Octavio Cribaro sobre el Villazo, que es un libro que agarra un proceso específico que son las rebeliones antiburocráticas ocurridas en Villa Constitución en Santa Fe. Entonces, a mí, ¿por qué me parece esto muy importante? Hace un rato teníamos una conversación con algunos compañeros antes de que empezara la charla. Nosotros creemos que desde un punto de vista el problema de la militancia política es un problema fundamental todo el tiempo. Cuando nosotros cuando nosotros decimos que hay que construir un partido político, la clase trabajadora, que tenga una perspectiva socialista, anticapitalista, revolucionaria, que luche y se organice con la perspectiva de transformar la estructura económica del país, lo que estamos diciendo es que ese trabajo de preparación, de construcción, de organización, no empieza el día que hay cordobazo, sino que empieza mucho antes. No empieza el día que hay diciembre del 2001, sino que empieza mucho antes. Un problema muy importante de las conclusiones del siglo XX y de toda la experiencia revolucionaria es si en los momentos donde la lucha de clases se hace muy aguda, los explotados y los oprimidos tienen organizaciones que les permitan plantear una perspectiva distinta, una perspectiva en la cual un levantamiento revolucionario o una revolución no se transformen en un estallido muy violento, muy combativo, pero impotente, digamos, ¿cierto?
Tomo un ejemplo que es más cercano en el tiempo, que ustedes la mayoría son muy jóvenes. Digo, diciembre del 2001 fue una rebelión enorme, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Yo en esa época vivía en Córdoba, no fue una gran cosa, digamos, hubo algún tipo de quilombito, pero comparado con lo que ocurrió en Plaza de Mayo fue muy inferior. Ahora, diciembre del 2001 dio asambleas populares, derribó de la Rúa después de horas y horas de combate en Plaza de Mayo, donde hubo 30 muertos, o 39 si se suma todo lo que hubo a nivel nacional. La rebelión, al derrotar al gobierno, creó el espacio para el surgimiento de asambleas populares, organizaciones de los trabajadores que recuperaban las fábricas y las ponían a producir bajo control de los trabajadores. Surgieron movimientos piqueteros militantes. Es decir, todo eso, sin embargo, no logró evitar que la clase capitalista impusiera a Duhalde. Directamente. Y Duhalde fue el asesino de Costec y Santillán en junio de 2002. Entonces, ¿yo por qué hago toda esta introducción muy larga? Porque el problema para nosotros es pensar las conclusiones de los 70 desde un punto de vista estratégico para prepararnos para los combates actuales. No pensamos los 70 como un simple aprendizaje histórico-teórico, lo pensamos como conclusiones para la acción. Lenin tiene una frase que dice que el marxismo es una guía para la acción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es un dogma, es una guía para la acción. Entonces, para nosotros el estudio de la historia, de la economía internacional, de los problemas ambientales, de los problemas de género, de las discusiones sobre la decadencia del capitalismo, son parte de una guía para la acción, son parte de una guía para prepararnos y llegar lo más fuerte que se pueda, como una fuerza política, a los momentos en los cuales la lucha de clases irrumpa violentamente. ¿Por qué? Y acá empiezo en parte con el libro. El Cordobazo es un levantamiento popular que desde un punto de vista era impredecible. Hace varios años ya, digo, la parte de la filosofía política acuñó un término que se llama el término de acontecimiento. El acontecimiento es una cosa que irrumpe abruptamente, digamos, en la historia nacional. Perdón. Un hecho que irrumpe violentamente en la historia, que es una rebelión de los explotados. Un acontecimiento es básicamente algo que emerge prácticamente sin que aparezca, sin que esté previsto, por decirlo de alguna forma. En cierta medida el Cordobazo es un acontecimiento, en cierta medida, digamos. A las 11:30 del jueves 29 de mayo de 1969, nadie sabía lo que iba a pasar una hora más tarde. Una hora más tarde, lo que había sido llamado como una huelga general, como movilización, que había sido una movilización masiva, se convirtió en un levantamiento popular. ¿A qué me refiero con levantamiento popular? A una rebelión donde empiezan los enfrentamientos con la policía, después cuando la policía impide el acceso de los manifestantes al centro, y en la medida en que se va radicalizando la respuesta policial, se va radicalizando la respuesta al movimiento de masas. ¿Qué quiere decir que se radicalizan las fuerzas policiales? Que empiezan los asesinatos. Máximo Mena es uno de los nombres emblemáticos del Cordobazo porque era obrero y estudiante. Era obrero de la Renault y era estudiante, creo que terciario, no me acuerdo exactamente. Es uno de los primeros asesinados del Cordobazo. Lo que cuentan las crónicas y lo que cuentan los distintos testimonios es que en el momento que empiezan los asesinatos, la violencia de los manifestantes se hizo todavía más evidente y más fuerte y mucho más encolerizada. Yo hace unos años entrevisté a un compañero que en el momento del Cordobazo era secundario, era estudiante secundario, y él recordaba en ese momento que en un momento él estaba tirándole piedras a la policía y de golpe y porrazo la persona que tenía al lado, el compañero o compañera que tenía al lado, cae asesinado por balazos, ¿no es cierto? Él lo ve caer directamente, lo ve ensangrentado. Y en ese momento él lo único que pudo hacer es seguir avanzando y empezar a tirar más piedras. Y dice que fue la reacción de todo el mundo. La reacción en ese momento no fue miedo, la reacción en ese momento fue endurecerse. Entonces, a partir de ese momento, el Cordobazo se convierte en una rebelión obrera, popular y estudiantil. Los dos grandes actores que habían convocado el Cordobazo, que eran el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, logran el apoyo de toda la población. Se hace una verdadera rebelión popular que, recordaba el otro día, estábamos en una charla, un compañero contaba, en un momento fue descrito por los titulares de las fuerzas represivas casi como fueran las invasiones inglesas, y los ingleses somos nosotros, decían en el ejército. Es decir, desde arriba de las casas les llovían macetas, les llovía agua, les llovía aceite. Es decir, la población de conjunto se convirtió en una población combatiente que enfrentó a las fuerzas represivas. Y en ese enfrentamiento fueron derrotadas las fuerzas policiales. ¿Qué quiere decir que fueron derrotadas? Que la ciudad quedó en manos de los manifestantes.
hay unas, si ustedes miran un mapa de Córdoba, digamos, ¿no es cierto? Digo, los que no conocen, digo, alguno conocerá, digo, o sea, lo que es el centro de la ciudad y los principales barrios que están alrededor quedaron ocupados por los manifestantes. Se calcula que se tomaron 150 manzanas, ¿no es cierto? Digo, que van desde lo que era todo el viejo barrio Alberdi, ¿no es cierto?, hasta La Cañada, hasta, digamos, lo que ahora es actualmente Nueva Córdoba. El centro de la ciudad quedó ocupado por los manifestantes y no había poder político. Que no había poder político quiere decir que nadie podía reprimir. Hay un diálogo que yo cuento, en el que es un diálogo que ocurrió, no, gracias, digo, que es un diálogo que ocurrió directamente entre el titular del tercer cuerpo de ejército y el secretario general de la CGT, donde el titular, que era Sánchez Laos, lo llama al secretario general de la CGT, que era Miguel Ángel Correa, y le dice, necesitamos que pare la movilización. Y el dirigente sindical le dice, no, eso no lo podemos hacer porque es potestad de un plenario. O sea, el argumento que está diciendo es una completa ridiculez, porque alrededor hay 150 manzanas tomadas, hay barricadas en cada esquina, hay enfrentamientos con la policía. Es decir, no se puede convocar un plenario en el medio del levantamiento popular. Lo que está haciendo la conducción sindical es directamente confirmando que no tiene capacidad para frenar ese enorme proceso. Entonces, recapitulando, lo que había sido convocado como una huelga general en el momento de la represión se convierte en un levantamiento popular. Ese levantamiento popular derrota a la policía, toma el centro de la ciudad y lo mantiene tomado, y muchos de los principales barrios, y lo mantiene tomado durante más o menos 72 horas. En total, a las 5 de la tarde de ese jueves 29 de mayo, el ejército entra a la ciudad. Y cuando ingresa, lo que se encuentra es una resistencia dispersa a distintos sectores. Esa resistencia incluye movilizaciones contra las cuales se ejerce la represión. Incluye también barricadas, incluye también francotiradores. Ustedes recuerden que estamos en una situación en la cual la dictadura de Onganía es una dictadura muy brutal y muy violenta, que había asesinado a manifestantes, tenía presos políticos, había intervenido en las universidades, era completamente reaccionaria y retrógrada desde el punto de vista de los valores culturales, perseguía a la juventud, quería imponer la religión en distintos ámbitos de la educación secundaria. Es decir, esa dictadura enormemente opresiva para la juventud despertaba un odio enorme. Frente a esa violencia que se ejercía desde arriba, empieza a haber una violencia desde abajo. En parte, esa violencia desde abajo es la que se va a expresar en el surgimiento que son francotiradores. ¿Qué son francotiradores? Compañeros y compañeras, trabajadores y estudiantes que desde distintos edificios de la ciudad de Córdoba capital, en el centro, se van a directamente parapetar, para decirlo de alguna forma, y desde ahí van a empezar a hostigar el avance policial. Hay una anécdota que está contada en un libro de Pablo Pozzi que es muy ilustrativa. Un trabajador termina la movilización, se va a su casa, busca una 38 que tenía, se para directamente, se sube a un edificio, ¿no es cierto? Y desde ahí cada tanto agarraba y disparaba. Entonces hacía 3 tiros y se volvía a guardar, ¿no es cierto? Y los militares tiraban para arriba de manera enloquecida. Todo esto en el medio de la noche y en el medio también de que hubo un periodo en el cual hubo un apagón general en la ciudad que lo llevaron adelante los trabajadores de Lubifuerza. Los manifestantes no querían lastimar a los militares. Digo, lo habían votado y lo habían decidido en los distintos organismos de coordinación que habían surgido en el levantamiento. Había, por decirlo de alguna forma, una suerte de asamblea en cada barricada, donde quienes estaban ahí discutían cómo pelear, cómo organizarse, se ponían en contacto entre sí, surgieron lo que eran pequeños postas o correos que iban en moto de una barricada a la otra, en la cual se ponían de acuerdo y se comunicaban por dónde venían las fuerzas represivas. Entonces, ese desarrollo de esa organización, entre otras cosas, había discutido que lo que había que hacer era hostigar el avance policial. Entonces no se disparó ni a herir ni a matar. Se disparó básicamente para disuadir. Esto es un aspecto muy importante porque muestra que la violencia esencialmente estaba del lado del Estado capitalista. Entonces los manifestantes lo que decían era defenderse. Entonces el cordobazo este proceso, digamos, de resistencia, no va a lograr retener la ciudad. Esto es un aspecto que tiene que ver con los límites que tuvo el levantamiento, que al no estar organizado por ninguna fuerza política o política y social, lo que hizo fue tener los límites y empezar a desilvanarse, por decirlo de alguna forma, o empezar a desarmarse. Ahora, desarmarse no quiere decir que desapareció. La normalidad en la ciudad se restauró más o menos 72 horas después. Recién, esto ocurrió el jueves, recién el domingo al mediodía se podía decir que había algo parecido a normalidad, siempre y cuando tengamos en cuenta que normalidad quiere decir una ciudad llena de militares en la cual nadie podía hacer absolutamente nada. Entonces, esto es el levantamiento popular del Cordobazo. Yo quiero rescatar 3 cosas que me parecen muy importantes, después hacer una conclusión general y que en todo caso hable segundo, y después de eso, si hay preguntas y todo eso, podemos hacer un intercambio, porque el proceso de conjunto es un proceso muy rico y muy complejo, digamos, para que se pueda abordar una charla. Yo quiero rescatar 3 cosas
que me parecen muy importantes desde el punto de vista del periodo histórico que se abre después del Cordobazo. La primera es la Unidad Obrera Estudiantil, en la cual segundo un poco se va a contar, digamos, esa experiencia. Digo, el movimiento estudiantil y el movimiento obrero fueron protagonistas desde el punto de vista del enfrentamiento en las calles contra las fuerzas represivas, fueron dos actores fundamentales, junto con el pueblo de conjunto. Ese protagonismo era un protagonismo que en cierta medida se había preparado en los años previos. El movimiento estudiantil había dado grandes luchas combativas, el movimiento obrero menos, sin embargo, existía una convergencia, una unidad entre distintos sectores, entre los dos sectores. Esa unidad se expresó en las calles en los combates y después de eso se fortaleció posteriormente, se fortaleció y se expandió y fue un elemento muy importante de el periodo posterior al Cordobazo y que se fue desarrollando a lo largo de los años siguientes y que dio ejemplos muy valorables de unidad obrera estudiantil, no solo en las calles, en los combates, sino también en la producción de instancias de organización en común, en la producción de, de alianzas para distintos objetivos. Yo voy a dar un solo ejemplo. Digo, surgieron sectores del movimiento estudiantil que empezaron a colaborar con los sectores combativos del movimiento obrero para, por ejemplo, evaluar cuánto ganaban las empresas. Entonces, al evaluar cuánto ganaban las empresas, le daban herramientas e insumos a los trabajadores para ir a discutir en la negociación paritaria, digamos, con la patronal. Entonces, digo, ese es un ejemplo nada más de esa producción de conocimientos del movimiento estudiantil al servicio de la clase trabajadora. Este es un primer elemento. El segundo elemento es que va a surgir una nueva conciencia de la fuerza por parte de la clase trabajadora y del pueblo pobre. Yo, la otra vez, el año pasado, cuando hicimos la primera presentación del libro acá, yo les decía a los compañeros y compañeras que estaban presentes, imagínense que es como si el derecho al aborto hubiera sido conquistado con un combate callejero durante 10 horas en las calles de Buenos Aires. ¿Eso qué te da? Te da conciencia de tu propia fuerza. La clase trabajadora, después del Cordobazo, empezó a tener una conciencia, una fuerza superior a la que había tenido previamente. ¿Y qué quiere decir conciencia de esa fuerza? Que empezó a tener dentro de su imaginario y dentro de su subjetividad la idea de que podía transformar una serie de situaciones que eran adversas, desiguales e injustas. Uno de los elementos más importantes que dio este cambio en la conciencia es que en los trabajadores cordobeses se generalizaron dos cosas, tres. Una, se generalizó la democracia de base como una tendencia real, una tendencia a la autoorganización que existió en distintas fábricas, en la Renault, en la Fiat, en las distintas plantas automotrices, donde los trabajadores empezaron a funcionar de manera democrática y en ese funcionamiento de manera democrática pudieron empezar a cuestionar, entre otras cosas, el poder de la clase capitalista. Un proceso que va a surgir durante este periodo, un elemento que va a surgir durante este periodo es lo que se llaman tendencias al control obrero. Digo, ¿qué es tendencias al control obrero? Es el desafío de la clase trabajadora organizada democráticamente a través de asambleas a las órdenes que impone la dirección de la empresa. Ustedes saben que en cualquier lugar de trabajo, uno hace básicamente lo que el capitalista o el pequeño empresario del que sea dice, ¿no es cierto? Entonces hay una comandancia desde arriba. Digo, lo que Marx llamó dictadura del capital. Si había otra frase, no me acuerdo, pero no importa. Después lo googleo y digo como el concepto. Digo, el punto, digo, lo que se desafía es ese control desde arriba de las patronales. En ese surgimiento, en ese desarrollo de una nueva subjetividad, ¿qué permite? Por ejemplo, ponerle freno a los ritmos de trabajo más salvajes. Cambiar condiciones laborales que eran inhumanas y que le producían enfermedades terribles a los trabajadores. Modificar las formas de pago de los salarios en las cuales las patronales eran terriblemente, como ocurre hoy, ¿no es cierto?, eran terriblemente usureras, estafadoras y demás. En Fiat, por ejemplo, había un reclamo muy grande porque había un premio que la patronal pagaba que se llamaba premio al 125% de trabajo, en el cual te obligaban a trabajar un 25% más. Ahora, nadie sabía cómo se pagaba, o sea, te llegaba el recibo de sueldo y no sabías si te lo habían pagado o no te lo habían pagado, era una estafa literalmente. Entonces, ese conjunto de cosas se fue desafiando desde la posibilidad de la democracia obrera. Y esa democracia obrera se empezó a construir, esa fuerza se empezó a construir en el Cordobazo mismo. Este no fue el único desafío. El otro desafío que está ligado a esto fue el desafío a la burocracia sindical. Ustedes saben que los sindicatos, en la estructura existente en la Argentina, es una estructura vertical
que fue construida o que empezó a ser construida directamente en los años 40, 45 con el peronismo. El peronismo desarrolló un proceso en el cual, por un lado, le dio fuerza a la clase trabajadora en los lugares de laburo y de esa fuerza surgió una mayor confrontación contra los empresarios. Ahora, al mismo tiempo, en ese proceso estableció un sistema de regimentación y de control de los sindicatos que establece una verticalidad relativamente importante. Esa verticalidad limita efectivamente la democracia en los sindicatos, limita obviamente la democracia en muchos ámbitos y hace que la estructura burocrática sea un freno al desarrollo de las tendencias más combativas en el movimiento obrero. Lo que empezó a desarrollarse después del Cordobazo es una tendencia antiburocrática creciente en sectores del movimiento obrero que fueron rebeliones antiburocráticas. Rebeliones antiburocráticas donde los dirigentes sindicales eran echados a patadas, por ejemplo, de las conducciones sindicales, como pasó en Fiat, o se organizaban listas opositoras democráticas que lo que hacían era recuperar los sindicatos. Fueron las dos vías en las cuales surgió un sindicalismo combativo y democrático desde abajo que fue desafiando directamente no solo a la conducción de la burocracia sindical, sino que desafió también a las propias grandes empresas y al Estado. En particular en el libro yo hago bastante énfasis en lo que fue el clasismo, que fue una corriente sindical que surgió en las dos plantas que tenía Fiat, en dos de las plantas que tenía Fiat en Córdoba, que eran Fiat Concor y Fiat Matterfer. Los sindicatos se llamaban Citrac y Citram, que es la C y la M de Concor y Matterfer, Sindicato de Trabajadores de Concor, ¿no es cierto? Entonces, esa organización democrática, ¿no es cierto?, permitió, por un lado, esto que yo les decía recién, que los trabajadores cuestionaran directamente las formas de control que ejercía la patronal adentro del lugar de laburo. Por el otro lado, que surgiera una corriente democrática, antiburocrática en el sindicalismo cordobés que ponía en discusión la estructura general del sistema sindical en Córdoba y desafiaba la dirección de los sindicatos más corporativos, más conservadores y demás. Pero al mismo tiempo, lo otro que permitió, y esto es muy importante, permitió el inicio del desarrollo de una tendencia a lo que podríamos llamar, o a lo que llamamos, la independencia política de la clase trabajadora. ¿Qué quiere decir esto? Empezó a surgir y desarrollarse la idea de que los trabajadores y las trabajadoras podían hacer su propio partido político, su propia fuerza política. Ustedes saben que la lógica del peronismo, que era mayoritaria en ese periodo en la clase trabajadora, hoy lo sigue siendo, digo, o es más discutible, digamos, pero en ese momento tenía un peso mayoritario muy hegemónico, la identidad política peronista. La lógica política del peronismo dice que los trabajadores tienen que dedicarse esencialmente a sus tareas laborales, la máxima que Perón alguna vez definió como del trabajo a casa y de casa al trabajo, mientras que la política quede en manos, digamos, de un aparato político de profesionales que incluyen, no sé, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, militares, como era el propio Perón y demás. Entonces, ese esquema, digamos, es lo que empezó a ser desafiado desde el clasismo, en el sentido que se empezó a crear la idea de que se podía construir una fuerza política de la propia clase trabajadora. Seguramente lo habrán escuchado, para sintetizar esta idea, el peronismo dice que el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento peronista y la cabeza es una cabeza política del propio partido peronista. Lo que empezó a surgir es la idea de que la clase trabajadora no era solamente la columna vertebral, sino que era la cabeza de un nuevo proyecto político. Entonces, digo, estos aspectos son muy importantes y acá me voy a detener y en todo caso planteo una conclusión general y después de eso que hable segundo, digamos, para complementar. Digo, a nosotros, ¿por qué el Cordobazo? Este conjunto de elementos que yo estoy describiendo son parte de una situación que se abre en la Argentina que nosotros definimos como una etapa revolucionaria. ¿Qué quiere decir etapa revolucionaria? Quiere decir un periodo en el cual las masas, el pueblo trabajador, la juventud, el movimiento obrero, por decirlo de alguna forma, empieza a tomar en sus manos la solución a sus propias demandas. Esto quiere decir que no se espera que las soluciones vengan de arriba, sino que se empieza a actuar de manera consciente, organizada, militante, para transformar las condiciones económicas, laborales, de vida. Y eso implica muchas cosas. Yo les hago un ejemplo recién. Los trabajadores de Fiat se organizaron para impedir que las condiciones laborales fueran tan brutales como para que se les fuera la vida en el lugar de laburo. Los estudiantes se empezaron a organizar para cambiar los planes de estudio. Los trabajadores y trabajadoras de las barriadas más humildes empezaron a organizarse para garantizar que en los barrios precisamente más humildes se empezaron a solucionar problemas de iluminación, problemas de asfalto y demás. Es decir,
La política en tiempos normales, en tiempos en los cuales no hay una situación de características revolucionarias, la hace el poder, la hacen los políticos profesionales, la hacen los empresarios a través de los políticos profesionales, es decir, es una política construida desde arriba. El cordobazo y todo hecho revolucionario permiten la posibilidad de que surja una política desde abajo, de que empiece una organización consciente, los explotadores y explotadas, para dar solución a sus propias demandas. Y eso no quiere decir, y esto es un aspecto muy importante que charlamos con Segundo antes de la charla, eso no quiere decir que todo el mundo que hace medidas de carácter revolucionario tiene una conciencia revolucionaria. Este aspecto es muy importante, porque digo, ¿a qué le llamamos revolucionario? O por lo menos, ¿cómo lo intentamos conceptualizar nosotros? Algo revolucionario es algo que cuestiona la legalidad instituida por las clases dominantes. Eso más allá de la conciencia con la cual se haga. Tomar una fábrica es un hecho revolucionario, independientemente de que se tome por aumento salarial. En los 70, en un determinado periodo, para disuadir la represión, las fábricas se tomaban con rehenes y el perímetro de las fábricas se rodeaba con tanques de nafta. Esa era la forma de disuadir la represión, que era brutal. Entonces la represión venía y los obreros decían, miren, si ustedes quieren entrar y reprimir, la fábrica vuela y no hay más rehenes. Y no hay más rehenes, digo, estamos hablando de números muy importantes. La Fiat se llegó a tomar, por ejemplo, con 100 rehenes. En el conflicto, hubo un conflicto muy importante en junio y julio de 1970 que protagonizó todo el gremio mecánico, donde se tomaron 700 rehenes, ¿no es cierto?, en todas las fábricas automotrices. Entonces digo, eso era el resultado, era la herramienta que tenían los trabajadores para enfrentar una violencia que era durísima, una violencia estatal que era durísima. Entonces, esas medidas de autodefensa mostraban también una conciencia de cómo se podía enfrentar al poder. Pero esa conciencia era contradictoria. ¿Cuál era la contradicción? Había una contradicción entre lo que se hacía desde el punto de vista del método y el objetivo. El reclamo era muchas veces aumento de salarios, muchas veces reconocimiento de los delegados, muchas veces defensa de delegados que habían sido despedidos. Y sin embargo el método con el cual se hacía era un método revolucionario. Eso no quiere decir que una toma de fábrica en sí misma es revolucionaria. Esto no tiene que interpretarse así. Pero en determinadas situaciones puede convertirse en un hecho revolucionario. Y al convertirse en un hecho de esas características, la clase dominante lo que va a hacer es intentar liquidarlo. Hay una cuestión que es muy importante, que es siempre fundamental a tener en cuenta. Digo, la clase obrera y el pueblo pobre, y esto en parte, digamos, se puede ligar a lo que decíamos al inicio, tienen una experiencia de su lucha, de su historia, que es una experiencia fragmentaria. Es decir, las clases populares no tienen una conciencia que permanezca en el tiempo, salvo por las organizaciones y partidos y fuerzas políticas que querramos ser parte de mantener esa experiencia. Pero si no, lo que hay es discontinuidad. Hay luchas que son derrotadas y hay compañeros y compañeras que se van a su casa y no sacan conclusiones. Hay desorganización que surge desde el momento mismo en que cualquier lucha inicia o se desarrolla. La clase dominante tiene intelectuales, tiene universidades, tiene partidos políticos, tiene medios de comunicación, tiene una enorme cantidad de recursos para perpetuar su propia experiencia política. Tiene congresos, tiene concilios y demás. O sea, si ustedes ven, digo, todo partido político todo partido político capitalista expresa la tradición de su propia clase social para defender los intereses de la clase dominante. Entonces, esa historia, esa experiencia de la clase dominante es una experiencia que se mantiene. Nosotros queremos hacer lo mismo desde el otro lado, como yo les decía al principio. Queremos ser la experiencia que se mantenga, la experiencia organizada que se mantenga en la clase trabajadora del pueblo pobre. Entonces, ¿por qué planteo todo esto? Porque en última instancia la clase dominante se da cuenta más rápidamente que la clase dominada, que los explotados, cuando una situación se vuelve peligrosa desde el punto de vista de la lucha de clases. Una toma de fábrica, la clase capitalista sabe que es un hecho revolucionario, por más que sea por aumento de sueldo. Entonces, un piquete que corta una autopista gigantesca, impide la circulación, es un hecho que tiene características también desde un punto de vista de ruptura de la legalidad capitalista. Es decir, mientras más se desarrolla la lucha de clases, la clase capitalista más consciente es de que la tiene que terminar. Desde ahí surge la violencia contrarrevolucionaria. Desde ahí surgen lo que en el 76 fue el golpe de Estado de la dictadura, que trajo la dictadura genocida. Yo cierro con esto porque ya me extendí demasiado por lo que quería decir. Digo, hay un punto muy importante que es el problema de si puede haber momentos en los cuales aparezcan hechos de características revolucionarias sin que necesariamente la conciencia de quienes combatan tenga esas características revolucionarias. ¿Esto por qué es muy importante?
Porque en última instancia, y vuelvo al inicio, el problema de la construcción de un partido político revolucionario es preparar las fuerzas para cuando se empiecen a dar momentos de lucha de clases aguda, ser el factor que pueda ayudar a crear esa conciencia socialista, revolucionaria, anticapitalista. Ser el factor que puede orientar el movimiento que se desarrolla de manera violenta, combativa, rebelde y todo eso, puede orientarlo hacia un fin que sea superar las limitaciones del propio sistema capitalista. Que sea, no terminar en salidas falsas. Yo les daba el ejemplo de diciembre del 2001, se pueden dar infinidad de ejemplos en la historia nacional. Digo, pero la lucha del pueblo trabajador, la lucha de clases, puede ser enorme, puede derribar gobiernos, puede cambiar planes económicos, como de hecho cayó la convertibilidad cuando fue derribado de la Rúa en diciembre del 2001, ¿cierto? El problema que es que lo que le falta es una organización para no solo derribar el poder existente, sino empezar a construir un poder propio. Digo, nuestra perspectiva de construir un partido político revolucionario tiene ese sentido, tiene el sentido de preparar esa herramienta. Yo acá estoy simplificando mucho, digo, o sea, después si quieren, o sea, hagamos una ronda de preguntas y todo eso, estoy planteando una idea global. Digo, entonces nuestra perspectiva es preparar esa fuerza para los momentos en los cuales la situación cambie, para los momentos en los cuales en 2 horas, como pasó en el Cordobazo, la situación pase de una huelga general a una insurrección. Para que pase, como pasó en diciembre del 2001, de una marcha con cacerolas pacíficas en la noche del 19 de diciembre a enfrentamientos a lo largo de todo el día del 20 de diciembre. Entonces, los cambios bruscos van a venir. Vean lo que ocurre en Misiones. Misiones, digo, si ustedes miran, prenden la tele, Misiones es un caos desde muchísimos puntos de vista. Y Misiones lleva 10 días y hace 12 días nadie opinaba que en Misiones podía pasar algo. Y sin embargo, hoy es una situación enormemente convulsiva. Entonces, el problema es que el capitalismo va a generar tensiones y crisis y demás que empujen a los explotados a la lucha de clases. León Trotsky tiene una frase muy buena, que está en el programa de Transición, que seguramente acá también lo tienen para vender, donde dice que las leyes de la historia son más fuertes que cualquier aparato burocrático. ¿Eso qué quiere decir? Que el capitalismo produce crisis, y las crisis lanzan a los explotados y a las explotadas a la lucha de clases, y la lucha de clases emerge sola. El problema entonces no es que haya lucha de clases o no haya lucha de clases, el problema es que haya organizaciones que sean capaces de actuar sobre el proceso de la lucha de clases para dirigirlo a triunfos, para impedir derrotas, para garantizar que toda la energía y toda la pasión y toda la fuerza que se pone en la lucha de clases no termine siendo desperdiciada atrás de proyectos políticos que vuelven a repetir fracasos. Bueno, perdón lo largo. Bueno, yo quería retomar en particular sobre todo lo que desarrolló Edu sobre el Cordobazo, la situación que se abre. Yo quería volver un poquito más para atrás para pensar específicamente el rol del movimiento estudiantil, porque una particularidad o una cuestión importante que también señala Edu en el libro es que el movimiento estudiantil fue, desde 1966, el primer sector social que empieza a levantarse contra la dictadura de Onganía. En un sentido similar al que veíamos, por ejemplo, con el Mayo francés la semana pasada, para los que también vinieron, el movimiento estudiantil también fue el primero que salió a movilizarse previamente en ese fenómeno. Y la pregunta es justamente, ¿qué lleva al movimiento estudiantil a jugar ese rol? El rol que pudo jugar en los años previos al Cordobazo, en el Cordobazo y en los años siguientes. Un primer elemento es el impacto que tienen las cuestiones, los fenómenos internacionales en un sector de la sociedad en Argentina y en el mundo. Un sector de lo que podríamos llamar vanguardia, el sector más activo, que se organiza, que sigue esos debates. La vanguardia en el mundo y en Argentina estaba muy impactada por fenómenos internacionales, por ejemplo, la Revolución Cubana del 59, que a toda una generación le había demostrado la posibilidad de que un pequeño país pueda derrotar al imperialismo norteamericano, pueda hacer una revolución socialista, la clase trabajadora pueda tomar el poder. Entonces era una generación, una vanguardia que estaba impactada por esos fenómenos y que vivía un proceso de radicalización política e ideológica. Un movimiento que se genera mucho en las clases medias de Argentina y en la intelectualidad, que empieza a tener, a partir de estos fenómenos internacionales, mayor apertura a las ideas del anticapitalismo, a la idea del socialismo, a las ideas del marxismo, a la confianza en las propias fuerzas de la clase trabajadora, de los movimientos desde abajo. Y este proceso de radicalización política e ideológica que impactaba en las clases medias y en la intelectualidad
desde ya de ese punto impactaba fuertemente en las universidades y el movimiento estudiantil, donde se daban muchos de estos debates. Entonces, es en ese marco que se da el golpe de Estado de Onganía, que tenía un plan de reestructuración del país al servicio del capital financiero, como desarrollaba Edu, muy reaccionaria, muy represiva, que tenía un plan de esas características, y en ese marco lo que se proponía era quebrar la relación de fuerzas de la clase trabajadora, que venía con una combatividad importante, que venía de conquistas, para poder avanzar con esos planes. Y como parte de ese ataque, donde se proponen quebrar la relación de fuerzas, uno de los primeros blancos de ataque de la dictadura es la universidad. Es la universidad justamente porque quieren trabar, detener este proceso de radicalización política. Los ataques que hace la dictadura de Onganía en 1966 no son solo de carácter económico contra las universidades, sino son políticos, sociales, culturales. Se arrasa con los centros de estudiantes, que eran los espacios de organización, se ataca la libertad de cátedra, se separa de las universidades a los docentes que simpatizaban con ideas de la izquierda, se prohíben todos los espacios de debate intelectual, y es en ese marco que, frente a los ataques de la dictadura, la respuesta del movimiento estudiantil es muy rápida y muy acelerada. Cuando se da la intervención de la dictadura en las universidades, la respuesta es movilización del movimiento estudiantil y tomas de facultades. Y esa primera respuesta ante los ataques del movimiento estudiantil, la respuesta también de la dictadura es una represión desenfrenada. Edu contaba de la noche de los bastones largos, donde las tomas de facultades que había en la UBA, entra la policía, detiene a cientos de estudiantes, alrededor de 1.500 docentes son separados de sus cargos por simpatizar con el movimiento de los estudiantes. Y, por ejemplo, en Córdoba, en el 66, en el marco de las movilizaciones, se da, en los enfrentamientos que hay entre los estudiantes y las fuerzas represivas, se da el asesinato de Santiago Pampillón. Santiago Pampillón, que era también, como Mena, estudiante y obrero. Y esto justamente, como decía Edu, da una dinámica donde a la radicalización de las fuerzas represivas es una radicalización del movimiento de protesta desde abajo. No solo el movimiento estudiantil, que empieza a tener mayor combatividad y a enfrentar la represión, sino a empezar a despertar una solidaridad del movimiento obrero que veía muy bien esos estudiantes que enfrentaban el onganiato, que defendían sus derechos. Las bases obreras de Córdoba, a partir del asesinato de Santiago Pampillón, que se da justamente en Córdoba, imponen, por ejemplo, paros simbólicos de 10 minutos, desde sectores sindicales se organiza un funeral masivo en apoyo a la familia. O sea, frente a la respuesta del movimiento estudiantil, que es el primero en ponerse de pie contra los ataques de la dictadura, empieza a haber una amplia simpatía de otros sectores. Sin embargo, los ataques de Onganía en 1966, tanto al movimiento estudiantil como a sectores de la clase obrera, hay luchas muy duras que son inicialmente derrotadas, y esto desde el 66 al 67 da que el año 1967 sea un año mucho más tranquilo, si se quiere, en la respuesta desde abajo. Es un año donde hay mayor pasividad del movimiento obrero, en un marco donde además las conducciones sindicales del movimiento obrero eran colaboracionistas de la dictadura, pero también el movimiento estudiantil. Y esta tendencia se empieza a revertir para 1968, como parte no solo de un fenómeno local en Argentina, sino de un fenómeno a nivel internacional. Se da el Mayo francés, que lo vimos la semana pasada, dan un salto a las movilizaciones de los estudiantes en Estados Unidos y en distintos lugares de Europa contra la guerra de Vietnam, hay movilizaciones en Berlín. O sea, distintos autores hacen un recuento de las movilizaciones que hubo en 1968 y se encuentra que hay movilizaciones de estudiantes en alrededor de 100 países. Entonces, ese fenómeno internacional impactaba en el movimiento estudiantil argentino en un momento donde además la dictadura hace nuevos ataques contra el movimiento estudiantil. Por ejemplo, en La Plata y Córdoba se avanza en la privatización y aumento de los precios de los comedores universitarios, que eran muy importantes para que los estudiantes puedan continuar sus estudios, pero además en la vida social y política, eran lugares de encuentro donde se debatía, donde las corrientes políticas intervenían, participaban. Hay cambios en los estatutos de las universidades, entonces se avanza en cursos y exámenes de ingreso eliminatorios, se avanza en aranceles, se avanza en multas, si desaprobaba se avanza en mayor horario de cursada, y frente a todo esto, en 1968, en los primeros meses de los ataques del gobierno, el movimiento estudiantil vuelve a ser el sector que más claramente se levanta y enfrenta a la dictadura onganía. Es decir, la experiencia de lucha que hubo en 1966 y que acompañaba toda la radicalización política de la que venimos hablando, hace que ante nuevos ataques haya una gimnasia previa que le permite al movimiento estudiantil haber forjado distintas formas de lucha para poder defender sus derechos y enfrentar la represión. Con la experiencia del 66 aprende a dar los enfrentamientos callejeros, aprende los métodos de organización
desde abajo, en asambleas, aprenden los métodos de coordinación. Y en el 68 la lucha estudiantil arranca con una dinámica que es lo que nosotros del marxismo llamamos luchas corporativas. Una lucha corporativa es cuando un sector pelea específicamente por lo suyo. Si los estudiantes luchamos solo por nuestro derecho a estudiar, una lucha corporativa. Si los trabajadores luchan solo por salario, es una lucha salarial. Pero el movimiento estudiantil, que arranca enfrentando los ataques de la dictadura por las cuestiones corporativas del movimiento estudiantil, empieza a avanzar desde ese momento de luchas corporativas a luchas de un carácter más claramente político. Porque en el enfrentamiento con el gobierno hay que enfrentar la represión, eso lleva a un cuestionamiento más profundo del gobierno, y toda esa dinámica lleva a cuestionar la orientación de conjunto del gobierno al servicio de las patronales, de los monopolios, del sector financiero internacional, y empieza además a aparecer en el movimiento estudiantil mayor cantidad de demandas sociales. Es decir, el estudiantado, además de defender su derecho a la educación, empieza a cuestionar la orientación del gobierno y a involucrar demandas sociales que hacen no solo al sector al que pertenece el movimiento estudiantil, sino a las demandas de los trabajadores o de otros sectores. Entonces, esta es una característica muy importante, cómo el movimiento estudiantil va teniendo una ampliación de su conciencia, de su subjetividad para el enfrentamiento, una ampliación del imaginario de lo que era posible. Y esto es muy importante para pensar justamente lo que va a pasar en 1969 con el cordobazo. Distintos autores señalan que las luchas que da el movimiento estudiantil en los años previos a 1969, años previos en los que las clases trabajadoras estaban bastante pasivas si se la compara con el movimiento estudiantil, las luchas del movimiento estudiantil son la antesala que prepara las luchas que más tarde va a dar la clase obrera, que también tenía sus procesos de radicalización, su propia experiencia de lucha, pero la experiencia que viera el estudiantado combatiendo, enfrentando la represión, dándole golpes al gobierno, mostrando que con la lucha y la organización desde abajo se puede enfrentar, es lo que prepara las condiciones para que la clase obrera pueda tener esa explosión en 1969 en el cordobazo, que, como decía Edu, no se convoca como una insurrección, se convoca como una movilización sindical donde en un enfrentamiento es asesinado un estudiante y trabajador, Mena, y a partir de eso se radicalizan los conflictos. En 1969, el movimiento estudiantil en la jornada del cordobazo es aproximadamente el 30% de quienes se manifiestan. O sea, aproximadamente el 30% de quienes combaten en las calles de Córdoba son el movimiento estudiantil. Uno puede pensar que numéricamente no juegan un rol tan importante, por ejemplo, pero la importancia política que tienen para hacer la chispa que enciende ese levantamiento es muy importante, y es parte también de pensar esto que planteaba Edu, de cómo la experiencia y las lecciones políticas no se sacan en pleno cordobazo, vienen de las experiencias de lucha previas, que son las que van preparando las condiciones para que se den esos combates con la radicalidad que tienen. Pero, para seguir avanzando, el cordobazo, como decía Edu, en un marco de radicalización política que arranca por las clases medias, como venimos viendo, y el movimiento estudiantil más claramente, esa ampliación de los horizontes de la subjetividad, del imaginario por el que se peleaba, de los métodos con los que se combatía, empieza a dar un salto muy importante a partir del 69, con el surgimiento del clasismo y distintas corrientes sindicales que empiezan a cuestionar los métodos burocráticos, que empiezan a defender la democracia de base, que empiezan a radicalizar también sus ideas políticas. Y este proceso se da también en el movimiento estudiantil. Hay una convergencia entre la experiencia de lucha del movimiento estudiantil y el movimiento obrero, donde, por ejemplo, a partir de 1970 y 1971, el movimiento estudiantil empieza a tomar formas de organización que empezaban a darse en los sindicatos cordobeses, como las organizaciones de base. Piensen que a partir del 66 la dictadura revienta los centros estudiantes, entonces esa forma de organización está diezmada, pero en un proceso de efervescencia el movimiento estudiantil que discute cuál es la mejor forma de organizarse para los combates que se vienen, toma la experiencia del clasismo cordobés que se organizaba desde las bases de manera democrática y empieza a desarrollar lo que se llamó los cuerpos de delegados. ¿Qué eran los cuerpos de delegados en el movimiento estudiantil? Los cuerpos de delegados es una forma de organización que permite involucrar al conjunto del estudiantado en las decisiones y debates que tiene justamente el movimiento estudiantil para pensar cómo organizarse y los combates que tiene que dar. ¿Por qué? Porque cada cursada vota un delegado que va a un espacio de representación del conjunto de los delegados de tal universidad,
Pero ese delegado no va con un cheque en blanco a plantear las posiciones de lo que a él le parece, sino que va en función de lo que su cursada debatió con los mandatos, lo que se llama mandato de base. Lo que discute la cursada va a plantearse el espacio de representación donde el movimiento estudiantil toma las decisiones. Donde, por ejemplo, si un representante lleva ideas que no fueron discutidas, puede ser apartado porque no responde justamente a las bases. Entonces, esta es una forma de organización muy importante porque no solo permite una rápida respuesta en una situación que es muy cambiante, donde todo el tiempo hay una huelga por acá, un enfrentamiento callejero por acá, detenidos por acá. Esto permite una respuesta muy rápida del movimiento estudiantil, este método de organización de base, sino que además permite deliberar los objetivos de la lucha y dar el debate de estrategias sobre cómo enfrentar al gobierno y pelear justamente contra el sistema capitalista. Porque algo muy importante que decía Edu y que charlamos al principio es que la radicalización política puede hacer que en el sector, como decíamos, de vanguardia, el más activo, haya sentidos comunes que son más de izquierda, como el anticapitalismo, como la necesidad de derrocar este sistema y de que haya un sistema sin opresión y sin explotación. Pero esa radicalización política no resuelve las estrategias que hay para pelear, para concretar efectivamente eso. Por ejemplo, para pensar en el movimiento estudiantil, ¿qué corrientes políticas intervenían? Una de las más importantes es el Partido Comunista. El Partido Comunista tenía una estrategia que era de conciliación de clases, de que había que hacer una alianza entre sectores de la clase trabajadora y de lo que ellos llamaban la burguesía nacional. Spoiler, que capaz lo podemos ver más adelante, la burguesía nacional que en 1976 hace campos de concentración para masacrar a la clase obrera, con la cual se cierra el debate sobre que no se puede hacer una alianza con esa gente. Pero volviendo, para hacerla simple, pero volviendo, en función de esa estrategia, el rol que jugaba el Partido Comunista en las universidades donde estaba era el de detener y trabar los espacios de organización y de deliberación desde las bases. O sea, detener el proceso donde los estudiantes podían discutir libremente que, por ejemplo, sí había que cuestionar y afectar las ganancias de esos empresarios que también eran parte de los que organizaban los ataques a la clase trabajadora. Eso para pensar el Partido Comunista, que además tiene una práctica muy alejada de la radicalización de otras franjas de masas. Era una corriente que, volviendo a lo que decíamos más, un poquito más atrás, de las luchas corporativas, era una corriente que defendía conscientemente, lo decía en sus documentos, en los volantes que repartían en las facultades, que los estudiantes tenían que luchar por lo de los estudiantes y los trabajadores por lo de los trabajadores. Entonces, donde estaba el Partido Comunista en una universidad se encargaba de que haya apuntes baratos, que haya cursos de estudio y nada más, de otra cosa no se habla. Porque justamente tenía una estrategia que era no cuestionar a la burguesía nacional, que era lo que el estudiantado o sectores del estudiantado, los más activos, querían discutir. ¿Qué otras corrientes había en el movimiento estudiantil? Otras de las que tuvieron muchos pesos son las corrientes guerrilleras. Estas son una variante que efectivamente expresa el proceso de radicalización donde el sector de la juventud ven que con la posibilidad de derrotar al capitalismo vale la pena construir organizaciones guerrilleras que combatan al Estado burgués. ¿Cuál es el problema de estas organizaciones guerrilleras? Hay dos problemas, o por lo menos dos que quiero destacar yo. Uno es que consideran que el sujeto que tiene que dar esos enfrentamientos contra el Estado burgués no es la clase trabajadora con toda su potencia social, sino partidos ejércitos que vayan, por ejemplo, ajusticiando a algún burócrata, ajusticiando a algún general del ejército. Corrientes guerrilleras que, cuando explota el Cordobazo, en 1969, en vez de estar en Córdoba, estaban, por ejemplo, en Tucumán, organizando las guerrillas, porque opinaban que la clase trabajadora de Córdoba, que ganaba mucha plata, no iba a radicalizarse, entonces prefirieron ponderar otras cuestiones. Que es un enorme problema porque tener una corriente guerrillera mientras tenés un levantamiento semi-insurreccional en Córdoba es un garrón, no sé cómo más decirlo. Pero ¿cuál es el otro problema? Que las corrientes guerrilleras, aunque tenían métodos muy radicalizados, ponían bombas, se armaban, enfrentaban las fuerzas represivas, no dejaban de tener una estrategia de conciliación de clases. Una de las corrientes guerrilleras más importantes era Montoneros, que seguía siendo peronista, que tenía esta estrategia de conciliación de clases, entonces que opinaba que parte de sus ataques tenían que ser contra el sector malo de la burguesía, pero no contra el bueno. Entonces,
acá hay un problema de que en ese momento, en ese proceso de radicalización política, ese cambio en los sentidos comunes de los sectores, como digo, de vanguardia, de los más activos, no resuelve el problema de estrategias de cómo conseguir aquello por lo que se lucha. Ese es un problema estratégico que tiene que resolver, o sea, que tiene que plantear una alternativa, una organización política, que es lo que planteaba Edu. Entonces, en los 70 también hubo corrientes trotskistas, pero parte de lo que viene desarrollando Edu en el libro, que está en Insurgencia Obrera y que venimos desarrollando desde el PTS y han salido artículos muy buenos en Ideas de Izquierda, son los propios límites que tuvo la izquierda trotskista para hacerle frente a la situación. Esto que planteaba Edu de qué hubiese pasado si. ¿Qué problema había, por ejemplo, de espacios de la izquierda trotskista? Uno de los límites que tienen es no pelear consecuentemente o con toda la fuerza posible espacios de coordinación para pensar no solo cómo enfrentar los ataques del gobierno, cómo organizar a la clase trabajadora frente a los ataques del gobierno, sino cómo presentar una alternativa de sociedad con un programa que permita darle respuesta no solo a la clase trabajadora o no solo al movimiento estudiantil de forma corporativa, sino que permita una alternativa de sociedad para todos los sectores, que permita justamente pelear por reemplazar este sistema social por otro. Entonces, ¿por qué planteo esto de plantear una alternativa de sociedad? Porque ese es un límite de las corrientes políticas que intervienen cuando en el movimiento estudiantil, por ejemplo, que venía este proceso de radicalización política e ideológica, esos eran debates que se empezaban a dar. A partir, sobre todo del 70 y del 71, los procesos de organización del movimiento estudiantil no son solo, como decía Edu, de dar luchas en común con la clase trabajadora contra la represión, apoyar un conflicto sindical o defender el derecho a educarse, a recibirse, sino que empiezan a cuestionar la educación que reciben y al servicio de qué intereses sociales está. Lo que cuestionan es una universidad al servicio del mercado, de los intereses empresariales o al servicio de, por ejemplo, como plantea el peronismo, la burguesía nacional. ¿Qué fenómenos se dan de cuestionamiento de este tipo? Por ejemplo, agarro en particular el ejemplo de las facultades de arquitectura, que eran unas de las más radicalizadas. Había una tendencia en los 70 de que las facultades de arquitectura eran de las más radicalizadas que había en el país. Esto muchos autores lo explican porque en los 70 uno de los debates que hay en boga es el del urbanismo, el cual se empieza a hacer un cuestionamiento anticapitalista porque el capitalismo no tenía ninguna respuesta para darle ese problema, donde empiezan a proliferar los asentamientos, las villas miserias. Entonces, ese debate ideológico empieza a impactar muy fuerte en las facultades de arquitectura, donde los estudiantes, junto con sus docentes, no quieren formarse y educarse para beneficiar a los especuladores inmobiliarios, a los empresarios de la construcción. Y es un cuestionamiento no solo en un sentido netamente político, sino que ya es político, ¿no? Pero no solo en ese sentido, sino que ese proceso de radicalización les permite ampliar sus imaginarios y ver que para pensarse como arquitectos, por ejemplo, al servicio de la clase trabajadora y de las necesidades sociales, no es solamente que yo me recibo como arquitecto y pienso cómo hacer casas más baratas, sino que es imposible pensar cómo dar respuesta a las necesidades de las mayorías sin hacer un cuestionamiento estructural de un sistema que se basa en la explotación y la opresión y que, por ejemplo, pone la construcción no al servicio de darle vivienda a las grandes mayorías, sino del enriquecimiento de un puñado de parásitos. Entonces, ese cuestionamiento empieza a ser muy profundo y lleva experiencias de organización muy interesantes, donde, por ejemplo, se cuestiona en la Facultad de Arquitectura, es una experiencia que se llama el Taller Total, donde se replanteaban todo lo que hacía a los planes de estudio, a los mecanismos pedagógicos, a la relación docente-alumno, que ya no tiene una relación jerárquica, sino común, donde la forma de enseñanza se define en conjunto, donde se cuestiona la separación del trabajo manual con el intelectual, que haya un sector que reflexiona sobre estas cuestiones y que sean después los albañiles los que construyen lo que nosotros les decimos, sino de pensar en común cómo se piensa la enseñanza, de pensar que la enseñanza no puede estar al servicio, como decía, de los intereses empresariales y donde uno estudia 6 años en la teoría totalmente desvinculada de la práctica, sino que la enseñanza y la formación tenía que ser con una relación con los propios trabajadores que habitaban los barrios de las ciudades en las que estudiaban y que tenían que ser, no sé, sus trabajos prácticos, pensar de qué forma se podían urbanizar lugares donde faltaban servicios esenciales, cómo se podía pensar una construcción de viviendas
más efectiva para poder darle vivienda a toda la población, y justamente la conclusión de que esto era imposible sin cuestionar estructuralmente el capitalismo. Y tomo el ejemplo de arquitectura, no porque esto pasara solo en arquitectura, sino que era una tendencia general. En la Facultad de Psicología, el viernes 31, si no me equivoco, va a haber una charla sobre la experiencia del Hospital de Romero y todos los debates que se daban en la época de los 70 sobre la salud mental, sobre la relación paciente-trabajador de la salud, donde se cuestionaba por qué el problema de la salud es una mercantilización en el capitalismo. Facultades de humanistas peleaban para que haya más marxismo, porque consideraban que era la doctrina científica que plantea justamente la crítica más radical de este sistema y que plantea además las vías para resolverlo. Facultad de Agronomía, se discutía el problema de los terratenientes y si había que expropiarlos, si había que ponerles tal impuesto, si habría que hacer tal cosa. O sea, ese era el debate que hacía el movimiento estudiantil y que justamente le permitía ligarse a la clase trabajadora no solo en las luchas comunes, sino a partir de esta ampliación de los horizontes del imaginario de lo que se creía posible. Como creían que era posible cuestionar el sistema capitalista, creían que había que unirse con los trabajadores y dar todos estos debates. Entonces, esta cuestión me parece muy importante y ya con esto voy redondeando porque Edu desarrolló el proceso de radicalización política y cómo se amplían los horizontes a partir del Cordobazo, y yo repuse un poco cómo se da este proceso, en particular en el movimiento estudiantil y el rol que tiene y lo disruptiva que es la unidad obrera estudiantil cuando se piensa en este sentido, no solo desde la solidaridad, que está muy bien y es muy importante, si hay por ejemplo trabajadores despedidos, sino de pensar que esa es la alianza y que en la clase de trabajadores está la fuerza social que puede transformarlo todo, pero justamente el punto es pensar no solo las potencialidades que tuvo esa generación, que son todas estas, y que nosotros desde la juventud del PTS las queremos recuperar y traerlas al presente para pelear que haya un sector del estudiantado, el más activo, el que más organiza, el que más sigue estos debates, que sea parte de sacar estas lecciones para pensar cómo combatir, por qué unirse con la clase trabajadora, cuáles son las mejores formas de organización, sino también conocer los límites que tuvo el ascenso revolucionario de los 70 y las corrientes que intervinieron ahí, para pensar cuáles son las responsabilidades que tenemos hoy para preparar esa fuerza política que pueda dar un combate de manera unificada en la clase obrera, en el movimiento estudiantil, en la actualidad, en el movimiento de mujeres, en el movimiento ambientalista, en el movimiento por los derechos humanos, y que de esa pelea para plantear una alternativa de sociedad y justamente que ese partido no se puede construir en los mismos años donde se van los levantamientos. Yo charlaba con un compañero que parte de la idea de esta charla es darle una explicación también a por qué, por ejemplo, desde la Juventud del PTS, en un momento donde todavía no están todos estos debates ampliamente en el movimiento estudiantil argentino, nosotros nos matamos militando en las facultades para llevar estos debates, para denunciar el rol de las burocracias, para desenmascarar lo que hacen los radicales cuando pactan a espaldas de todo el movimiento estudiantil un aumento presupuestario de miseria junto a los peronistas. Y justamente es porque lo que hacemos es aprovechar el precioso tiempo que tenemos hasta que se den las explosiones, que nadie puede saber cuándo son, como la de Misiones, y que nunca podemos saber cuándo nos toca. No estoy diciendo que nos va a tocar mañana, estoy diciendo que tenemos que estar preparados para lo que nos toque, para lo que se nos venga. Y eso se da en los combates previos a las explosiones, se da en los combates donde buscamos preparar a un sector, en nuestro caso los que militamos en el movimiento estudiantil, pero en todos los sectores, como decía, preparar un sector que pueda dar estas peleas y cuando se den esas explosiones poder dirigirlas y señalar un camino para que no sean, como decía Edu, explosiones violentas, muy radicales que pueden derrotar ciertos ataques o dejar lecciones heroicas, sino efectivamente para vencer. Y ahí el movimiento estudiantil puede jugar un rol muy importante en demostrarle a la clase trabajadora la potencia social que tiene y en dar todos estos debates para llevar justamente una estrategia que permita vencer. Y me permite una licencia, pero para pensar una última cosa, para pensar que el movimiento estudiantil del 66, frente a los primeros ataques, es el primero en responder, que hay derrotas y en el 67 hay una caída de la lucha, que vuelve a dar un salto en el 68, que después de un salto en el 69, que después en el 70
vuelve a bajar y después en el 71 vuelve a subir. La lucha de la clase trabajadora del movimiento estudiantil no es un constante ascenso donde cada día se van sumando más mecánicamente, sino que tiene idas y venidas, sino que tiene derrotas, tiene victorias que se van alternando, y para eso nos preparamos, y por eso me parece muy buena una frase del CICTRAN-CITRAM, de los sindicatos clasistas, que para pensar por qué hacemos estas charlas, para pensar por qué sacamos lecciones, todos los debates que damos, es justamente para que entre todas esas subidas y bajadas haya una continuidad que permita que cada lucha no arranque de cero, y por eso leo de CICTRAN que decía en 1971, luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar, volver a luchar hasta el triunfo final. Esa es la historia de la clase obrera. Muchas gracias.